Padre bendito, Padre celestial, alabado sea tu santo nombre. En esta noche en que una vez más nos reunimos a través de este medio de comunicación para escuchar de tu palabra, tu mensaje, que es verdad, porque tu palabra es de verdad, mi Señor. Y contento, gozoso, queremos participar de esta reunión en la noche. Y el hermano tiene la responsabilidad de entregar tu mensaje, Señor, sea guiado por el Espíritu Santo en todo momento. Y lo que estamos escuchando también, prestar nuestros oídos para escuchar tu palabra, Padre Celestial. Y así dejamos todas las cosas en tus santas manos, pero también queremos hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza, su amor que dejó para con nosotros y esa entrega total, con dolor, sufrimiento por nuestros pecados. Padre Santísimo, te damos las gracias por tu guía en esta noche y te lo pedimos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. La primera carta a los Corintios, el capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 2, el capítulo completo. Dice así su palabra. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros
los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermanos, este capítulo 11 es sumamente importante para los creyentes y para cualquier asamblea local donde ésta se reúna. Es sumamente importante entender todo lo que hemos visto en el capítulo 11, lo que tiene que ver con el atavío de las mujeres, con la cubierta de ellas. Luego también mirábamos lo que tiene que ver acerca del cabello, no tan solo en la mujer, como lo hemos leído, que es honroso a la mujer dejarse crecer el cabello, pero por el contrario, al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y esto es sumamente importante tenerlo claro. Cuando comenzamos a mirar estas cosas, es porque no hay un conocimiento o sencillamente hay una no disposición a obedecer la palabra del Señor. También mirábamos en pasajes anteriores lo que tenía relación en cuanto a los abusos en la cena del Señor, lo que ocurría en Corinto. Habían grupos que habían comenzado a tener un convite y convidaban y comían, y eso lo habían transformado en algo sumamente extraño a las Escrituras. Y la cena del Señor había quedado como algo de una comida y una bebida.
Pablo tiene que hablar seriamente este problema cuando ve que en Corinto se estaban realizando todas estas cosas. Y también miramos lo que tenía que ver con la institución de la Cena del Señor. ¿Qué es lo que es la Cena del Señor? Y mirábamos lo que significaban estos símbolos y hacíamos una comparación entre lo que la falsa religión mundial que realiza también la cena, y decíamos claramente que es la obra de Satanás que ha hecho que aquellas personas quieran celebrar en esa religión la mal llamada Cena del Señor. ¿Cuáles eran los problemas que tenían o que tienen hasta el día de hoy aquella religión? Ellos creen que cuando toman el pan están comiendo el cuerpo de Cristo literalmente. La Biblia en ningún lado dice aquello. Son símbolos que representan el cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Jamás nosotros tomamos, o ese pan se vuelve el cuerpo literal de Cristo y por lo tanto nosotros estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Eso es una aberración. Eso es algo que no está en las Escrituras. Eso es lo que la Biblia enseña. Es lo que ellos creen y le llaman aquella palabra que ellos usan, la transubstanciación, que dicen que el pan se vuelve el cuerpo de Cristo y que por lo tanto ellos comen el cuerpo de Cristo. No hay que confundir, hermanos, que sí el Señor se presentó como el pan de vida, pero tiene una connotación totalmente diferente. No es la cena del Señor que está hablando. Está hablando de recibir a la persona de Cristo en el corazón de la persona. Esa es la figura allí. Pero acá en la cena del Señor, ni comemos el cuerpo de Cristo, ni tomamos la sangre del Señor, o que el vino se vuelve en la sangre del Señor y bebemos la sangre. Y el apóstol habrá de dar la última enseñanza en esta última sección, desde el versículo 27 al versículo 34. Esto es sumamente solemne. Esta sección que nos habrá de ocupar hoy en día, aquí lo que se da es un gran énfasis a la necesidad de una verdadera condición de corazón y vida para participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque el versículo 27 comienza diciendo de esta manera: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es lo que la Biblia dice claramente. Que comiere o bebiere en forma indigna. ¿Y sabe lo que importante es aquí? Atañe o tiene que ver con la vida santa que ha de ser la característica de todos los que participan de los sagrados emblemas y que tienen el privilegio de reunirse en la presencia de la deidad. ¿Qué cosas observaremos en este pasaje? Primero, el peligro de participar en forma indigna. Segundo, el juicio que habrá de caer si participamos o nos atrevemos a participar
de una forma indigna. Y por último está el consejo final que Pablo habrá de dar. Dice de esta manera, comenzando con el versículo 27. Aquí, al notar en los versículos 26 al 29, hay 5 referencias al comer y beber. Esto nos llamará la atención al el énfasis puesto sobre esta viva expresión de comunión, que es totalmente contrario a la costumbre de la iglesia romana. Yo no sé si usted se ha fijado. Aquí somos convidados a la cena del Señor a participar todos en plural. Es toda la asamblea, de una manera digna, de una manera santa. Pero ellos solamente es una persona que participa. El sacerdote imparte una hostia y es el único que participa de la copa. Es algo contrario a las Escrituras. Esto no tiene nada que ver con lo que la palabra del Señor enseña. Somos llamados a participar todos los creyentes en comunión y participar de ambos símbolos. Todos estamos llamados a participar de ambos emblemas. Pero, ¿qué ocurre aquí? ¿Cabe la posibilidad que Pablo está tratando de arreglar ese problema? La posibilidad de que uno participe indignamente. Mire, posicionalmente, todo creyente es digno por su aceptación ante Dios en Cristo. Posicionalmente, todo creyente es digno. Pero, condicionalmente, uno podría encontrarse indigno. ¿A causa de qué? A causa de una conducta indebida, descuidada o irreverente. Aquí posiblemente la referencia es a lo que se nos presenta en los versículos 17 y 22 al 22, que ya hemos visto de este capítulo 11. O también puede ser algunos de los asuntos mencionados en los capítulos 1 al 10 de esta carta. Sin embargo, cuando dice cualquiera, generaliza el peligro de que podamos participar indignamente, incluyéndonos a nosotros y abarcando cualquier cosa en nuestra vida que haya roto la comunión con el Señor. Puede ser un pecado en la vida privada, un espíritu de amargura para con otro, o según el versículo 29, el hecho de no discernir el cuerpo del Señor. Aquí se afirma que tal persona es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Debemos aclarar esto. Esto no quiere decir que uno es culpable de haberle crucificado. Quiere decir que la actitud de uno hacia los emblemas refleja la actitud hacia aquel que ellos simbolizan. Y aquí podríamos poner un ejemplo. Si viéramos a un conjunto de personas pisoteando la bandera de su patria, este hecho reflejaría la actitud que ellos tienen al gobierno que aquella bandera representa. Participar de los emblemas en una condición indigna, estimándolos de poca o ninguna consecuencia, es deshonrar al Señor, es ser profano. Y seríamos culpables de tratar con indiferencia a la persona del Señor Jesucristo.
cuán necesario es la santidad, cuán necesario es la dignidad para poder participar y estar en plena comunión para participar de los emblemas. Mire, busquemos en Éxodo. Éxodo capítulo 30. Y versículo 21. Es lo que habremos de recalcar, pero leamos completo. Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Esto tiene que ver con la fuente de bronce. Aquella fuente de bronce que contenía agua y que llama y es la figura del lavamiento o del limpiamiento. Dice el versículo 17, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Era una advertencia que se daba al sacerdote. Y nosotros entendemos claramente que el Antiguo Testamento eran las figuras de lo que un día habría de venir. Ahora nosotros tenemos toda la palabra de Dios y tenemos la plena claridad. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes que podemos ministrar al Señor, ya sea cuando ministramos la palabra o cuando entramos y participamos de los emblemas. Cuán importante es y necesario mantener una vida limpia, una vida de comunión, una vida de santidad para poder participar en forma digna de estos emblemas. Si no, seríamos culpables de deshonrar a nuestro Señor. Versículo 28. Por tanto, debido a lo que ya se ha dicho en el versículo 27, por tanto, dice ahora, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora se dan instrucciones a cada uno. Esto se refiere a un hermano y a una hermana para que haga un riguroso examen propio para asegurar que come y bebe dignamente. ¿Qué cosa se debe hacer? Se debe confesar el pecado, manifestar arrepentimiento y hacer restitución. Este examen tiene a la vista, ¿qué cosa? La participación en los emblemas, no para retirarse de la cena del Señor. No debemos perder nuestro título a participar debido a una mala conducta o pecado no perdonado, o debido a rechazar ser reconciliado. Somos llamados a hacer un examen preciso, conciso, para arreglar aquellas cosas y así poder sentarnos alrededor de los emblemas. Pero debemos hacer un alcance. Estos pecados que están nombrados aquí no son pecados de excomunión.
Son pecados que podemos hacer en nuestra vida diaria. Pero debemos aclarar algo. En el capítulo 5 de esta misma carta hay una cantidad de pecados que son pecados de excomunión. Dice el capítulo 5 y versículo 10 o 9. ¿Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué es importante hacer este alcance? Porque tal vez un hermano que ha caído en fornicación, un hermano que se ha emborrachado, que ha caído en avaricia, en los pecados que están nombrados aquí, ¿podría ese hermano o esa hermana pedir perdón? Es que tiene que hacerlo. Por supuesto que tiene que pedir perdón a su Dios, arrepentirse de aquello. Pero eso no quedaría allí. Ese hermano y esa hermana deben ser puestos fuera de la comunión. Es lo que la Biblia enseña en el capítulo 5. Ese hermano no podría participar de la cena del Señor. Cualquiera de estos pecados nombrados aquí, por supuesto que el hermano y la hermana tendría que arrepentirse ante su Dios y pedir perdón por aquello, pero tendría que pasar por un conducto regular de lo que el capítulo 5 enseña, una excomunión. Ser puesto fuera de la comunión. Ya hemos visto en ese capítulo que la excomunión es para que el hermano o la hermana luego sea restaurada después de un genuino arrepentimiento. Así que, por lo tanto, un hermano o una hermana que ha caído en estos pecados y pudiera pensar, voy a hacer un exhaustivo examen en mi vida y voy a pedir perdón y luego participar de la cena, querido hermano, no podría hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque es algo que tiene que ser llevado a una excomunión por parte de la iglesia local, si esto ha ocurrido. ¿Y qué pasa entonces? Si un hermano, una persona diciéndose hermano, ha cometido uno de estos pecados y no los confiesa, ni se inmuta, no le da valor, ¿sabe? Tendríamos que pensar seriamente que esa persona no es creyente. Es imposible que una persona que ha recibido al Señor Jesucristo y que ha recibido el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo no le redarguya para que ese pecado salga fuera. Y tristemente tenemos que decirlo, el hermano pasar por una disciplina de la iglesia y ser puesto fuera de la comunión. Lo que el apóstol Pablo está indicando a participar de las cenas del Señor indignamente tiene que ver con esto también, pero que tiene un alcance totalmente diferente a pecados que son en nuestra vida diaria, que nos ensuciamos, que tal vez tenemos una raíz de amargura con otro hermano. Esos no son pecados de comunión, pero se pierde la comunión con el Señor también y es necesario que haya un arrepentimiento y en lo posible que haya un arreglo para aquello, para así poderse sentar a la cena del Señor. Esto debe quedar clarísimo. Si un hermano ha hecho algo así,
Sencillamente lo de 1 Corintios 5 tiene que ver con algo que la iglesia tendrá que dolerse, pero que llevar a cabo porque es necesario. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora se nos informa que tomar parte sin juzgarnos o examinarnos es ponernos bajo el juicio del Señor, bajo su disciplina y corrección. Su sentencia será conforme a la medida de su valoración judicial, sin discernir, o sea, sin distinguir el cuerpo del Señor. Esto sugiere no apreciar en su totalidad el pleno significado del símbolo, que nos dice que Él murió para quitar nuestros pecados. Persistir con aquello que es malo o pecaminoso y al mismo tiempo participar de la cena es vivir y actuar una mentira y tratar la cena como si fuese una comida ordinaria. ¿Cuán importante es esto, querido hermano, querida hermana? En Corinto estaba este grave problema. Era un aspecto de no discernir el cuerpo del Señor. ¿Y cuáles eran los problemas que ellos tenían? Desuniones, tremendos conflictos. ¿Cuánto pecado había en Corinto? Y lo más terrible, que de esa manera se sentaban a participar de los emblemas. Ya al final no eran emblemas. Se había transformado en una comida y bebida, donde se hartaban de comer y algunos se embriagaban con el vino. Como ellos habían cambiado completamente el significado real de la cena del Señor. Versículos 30 y 31 dicen: mire lo que ocurrió, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí llegamos a la acción de parte de Dios. Debemos entender que Dios es soberano. Y Él actúa en base y actuó en base a lo que ocurría en Corinto. Aquí llegamos al juicio que cayó sobre los que presumían de participar en tales condiciones. Estaban llenos de presunción y vanagloria, y de esa manera participaban, teniendo aquellos pecados en sus vidas. Este juicio que cayó sobre Corinto es triple. Uno, había debilidad. Segundo, había una condición enfermiza. Y lo tercero, cayó la muerte sobre aquellos. Y la palabra debilitados indica una debilidad general, mientras que la palabra enfermos allí es más patológico. ¿Y duermen?
La tercera significa muerte física. Cuán profundamente solemne es el anuncio de que Dios no tolerará tal conducta en su juicio. Él asegura que algunos ofensores no pueden estar presentes y otros son eliminados de manera permanente de este mundo. Son aptos para el cielo, pero no más aptos para Corinto o este mundo, como testimonio para él. Y sabe, es sumamente extraño que se oiga tan poco de estas cosas en la enseñanza y que sean tan poco consideradas por los santos. Esto es parte de la doctrina. Y esto se escucha poco. No se tiene cuidado y podemos vislumbrar lo que hemos visto en Corinto. Estaban debilitados, otros enfermos y algunos habían dormido. El Señor les había tomado y les había sacado. Querido hermano y querida hermana, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Nos atrevemos a participar de la cena del Señor sin examinarnos profundamente? Ya hemos mirado lo que atañe al capítulo 5. Si alguien estuviera en esta condición, es tristeza para la asamblea, pero es necesario que haya una disciplina en cuanto a aquello. Un pecado no juzgado que está allí guardado y si no ha de salir a la luz, traerá estas consecuencias. Dios juzgará a su pueblo y se comenzarán a ver en las asambleas debilitados, enfermos y hermanos que comienzan a partir de este mundo. Aquí es evidente, hermanos, que si practicásemos este examen propio, ¿qué cosa evitaríamos? El juicio de Dios. Sus caminos de disciplina en el juicio temporal pueden ser de suma severidad. Leamos, por favor, en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo:
¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El juicio de Dios puede ser sumamente severo, como en el caso de Ananías y Zafira. Aquí se ilustra la extrema severidad de su mano disciplinadora. Hermanos, que el temor de Dios nos marque en estas cosas. El versículo 32 atrae la atención a la distinción entre el creyente y el mundo. El hombre del mundo puede hacer con aparente impunidad aquello por lo que el cristiano es disciplinado, porque el juicio del mundano espera al futuro. El cristiano es disciplinado para preservarlo, a fin de que participemos de su santidad, como lo dice Hebreos capítulo 12 y versículo 10. Esta disciplina es prueba del amor de Dios y demostración de la condición de hijos, como lo dice Hebreos capítulo 12 y versículo 6. ¿Es importante leerlo? Yo creo que sí. Hebreos capítulo 12. Versículo 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios es santo, y sin santidad ninguno verá al Señor. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Versículos 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermanos míos. Aquí nos muestra que Pablo está apelando a ellos sobre la base de la hermandad. Los llama a que se esperen unos a otros, en lugar de lanzarse ansiosos a una rapacidad tan deshonrosa y tan poco fraternal que había en Corinto. Si algunos de ellos tenían hambre y no podían esperar, que comieran en casa. Era un error tratar la ocasión como una comida común. Así, ellos podrían escapar de la mano disciplinadora de Dios. Y Pablo termina este capítulo diciendo: las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Se refiere a otras cuestiones menores que posiblemente le habían sido mencionadas en la carta que había recibido de Corinto. Termina el capítulo 11. Habremos de entrar al capítulo 12 si el Señor lo permite. Pero ¿qué nos queda del capítulo 11? ¿Cuál es la enseñanza que nos queda?
Aquí hay muchas lecciones en este capítulo 11. En primer lugar, tenemos el principio básico de la subordinación a la cabeza. Se expone como determinante de la conducta de varones y mujeres en las reuniones de asamblea. Esto hace permanente esta enseñanza. Es siempre. Es algo continuo. Es algo que se debe hacer en toda asamblea local, constituida en base a la palabra del Señor. ¿Qué más aprendemos de este capítulo? La permanencia del orden de la creación respecto a los sexos pasa a la iglesia. Esto hace universal esta enseñanza. Un hombre y una mujer. Tercer punto que podemos mirar. La cubierta de la cabeza es una señal de subordinación. El rechazo a llevar una cubierta es una señal de insubordinación. Desechar el símbolo significa repudiar la verdad que está en su palabra. También el cuarto punto que podemos mirar, que es peligroso difuminar la distinción entre los sexos. Y una de estas distinciones es el cabello. A la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. En quinto punto podríamos agregar de este capítulo que la presencia de divisiones y distinciones sociales es una vergüenza para la asamblea. Sexto, es necesario mantener inviolada la sencillez de la cena del Señor. No agregar aquellas cosas que el mundo religioso agrega. Todos somos llamados, los que estamos en comunión plena, a participar de ambos emblemas. No hay un clérigo que oficie aquella cena del Señor. Es algo sencillo, hermoso, como lo hizo el Señor Jesucristo, y lo hicieron sus apóstoles, y lo hacemos nosotros, que somos la iglesia del Señor. Séptimo punto, la presunción clerical y la presidencia en la cena son cosas extrañas a las asambleas del Nuevo Testamento. No hay un clérigo, no hay un pastor que oficie en aquel lugar. Son todos los hermanos a ser reyes y sacerdotes y presentarse para poder traer aquella alabanza y presentar aquel fruto de labios hacia su Señor. Versículo 8. Debemos hacer un riguroso examen propio antes de participar de los emblemas. Si hay una mala conducta, demandará el juicio divino. Dios es soberano y Él está mirando cada asunto de nuestra vida. Punto número 10. Evidentemente, puede haber relación entre padecimientos físicos y desorden moral. ¿Cuán responsables somos, hermanos? Cada uno de nosotros. De poder vivir vidas santas, vidas en comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor y con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. ¿Cuán importante es esto? Entenderlo claramente. ¿Cómo habré de presentarme el domingo en la mañana para participar de los emblemas? Habiendo hecho un examen de mi vida para poder participar de forma digna
y no deshonrar a nuestro bendito Salvador. Así que, hermanos, termina este capítulo 11, que es sumamente importante entenderlo, para que no ocurra en ninguna de nuestras asambleas lo que ocurrió allá en Corinto. Habían pecados ocultos y estaban envanecidos. Estaban envanecidos completamente, porque aquellos pecados no habían salido a la luz. Querido hermano y querida hermana, Dios permita que este capítulo pueda hacernos pensar seriamente lo que significa estar en comunión en una asamblea local, entendiendo que la deidad está presente en la asamblea y Él conoce todo nuestro andar, todo nuestro caminar. No esperemos que Él actúe en disciplina y juicio y seamos castigados. Y si eso ocurriese, es porque somos hijos. Y para que no seamos castigados con el mundo inconverso. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones y que podamos meditar en esto seriamente, lo que significa vivir una vida de santidad y de comunión con un Dios que es 3 veces santo y que es nuestro Padre Celestial y que desea que entendamos esto que es sumamente importante en su palabra. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de poder leer estos pasajes de las Escrituras y poder traer a la memoria lo que pasó en esa asamblea local de Corinto, para que estas cosas no ocurran en nuestras asambleas, para que estas cosas no ocurran en nuestras vidas personales de cada uno de nosotros, que podamos traer alegría al corazón de nuestro Dios, que podamos traer honra y gloria para su vida, para el Señor en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo tenga plena libertad en nuestras vidas para actuar de tal manera que podamos honrar y glorificar a nuestro bendito Salvador. Padre, queremos dejar esta reunión en tus manos. Lo hacemos agradecidos y confiados, porque lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, nuestra reunión ha terminado. Un tema sumamente importante que tiene que ver con nuestra vida cristiana, nuestra vida con nuestro Dios. Queremos agradecer en esta hora a todos los hermanos que se han reunido a escuchar de la palabra del Señor, los hermanos de Valparaíso, los hermanos de la Florida de Talca, los que están fuera tal vez del país, los hermanos de acá de la Asamblea de Quintero también. Queremos agradecer a todos, en particular, su presencia unión, Dios mediante. El domingo a las 10 de la mañana, la cena del Señor. Y el domingo por la noche, a las 20 horas, una reunión de predicación del Evangelio. Así que, hermanos, estos son los avisos que hay en cuanto a nuestras reuniones. Y ahora es tiempo tal vez de saludarse, de despedirse. Puede prender su micrófono y poder saludar o despedirse ya para finalizar nuestra
reunión de esta hora. Girando, no instalará, pero... Nora Vázquez estaba hablando, pero no se escuchó bien. Bueno. No, hermano, solamente despedirme. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Muchas gracias. Bien, hermanos. Solo nos queda despedirnos y que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches.